Hola Yasmín, hola María Laura. Es más fácil leer y estudiar la guía telefónica que esto, ¿eh? Los de títulos valores, perdón. Siga tranquilo, Oscar, siga tranquilo. No hay ningún problema. No, títulos valores es un tema que da el doctor, obviamente, Derecho Procesal Civil relacionado con títulos valores. Lo encontré bien en Derecho Mercantil. A ver, escuche, Oscar, yo lo escucho muy bajo. ¿Puede tener un problema? ¿Ustedes también lo escuchan bajo? Sí. ¿Ahora puede ser? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. No, nada, era respecto de un tema que da el doctor del Cerro sobre títulos valores. Nada más que eso, lo encontré en Derecho Mercantil, por eso. Nada más que eso. Títulos, valores. Sí. Habla de cheques, es un tema que... Ah. Sí, sí. Cheques, Habla de títulos. Ya usted está hablando de títulos ejecutivos. sí, relacionado con títulos cartulares, no cartulares, eso lo dio el doctor del Cerro, yo lo encontré en Derecho Mercantil, le decía a la chica. Bueno, ¿Neri está o no? Si está Neri, que se ponga la cámara, por favor. Bueno, vamos a arrancar. Nos queda un poquito para terminar. Bueno, ya igualmente me imagino que ya lo deben haber leído todo, juicio ejecutivo, porque le falta cuánto. ¿Cuándo rinden? El lunes que viene. Por eso, ya evidentemente lo tienen que haber terminado. A nosotros nos faltaba, no me río, lo hablo en serio, Una semana no vas a estudiar juicio ejecutivo, una semana, pues no llega. Vamos nos quedaba ver, el otro día Adriana Comiso les dio ejecución prendaria hipotecaria, ¿sí? Me dijo. Que yo le pedí porque no llegábamos, si no, a mí me toca terminar la parte de cumplimiento de la sentencia de remate y nos queda ejecución fiscal y ejecución de honorarios, que son sencillas, pero bueno, no sé si voy a llegar a dar todo. Si no llego, se lo pediré que lo termine con profesor. Igualmente, lo tienen que estudiar porque no difiere mucho de las distintas ejecuciones que ya fuimos viendo, ¿no? No hay alteraciones importantes, inclusive en la ley de honorarios es un solo artículo, la ejecución de honorarios, así que tampoco es una cosa tan importante. Sí importante para el ejercicio de la profesión, no importante para estudiar, no complicado para estudiar. Bueno, respecto de el cumplimiento de la sentencia de remate. Nosotros ya tenemos dictada entonces la sentencia de tránsito y remate que manda a llevar adelante la ejecución. Y ahí hay que observar, ahí tenemos que detenernos en la calidad de la cosa que ha sido embargada. La calidad de la cosa que ha sido embargada durante el trámite de la ejecución. Dependiendo de la naturaleza de la cosa que ha sido embargada, va a ser como continúa el trámite del cumplimiento de la sentencia de remate. Primero, les reitero algo que ya les había dicho en la clase anterior. Recuerden que durante el periodo de cumplimiento de la sentencia de remate, el ejecutado no tiene ningún recurso. ¿Sí? Son inapelables todas las decisiones del juez en el periodo de cumplimiento de la sentencia de remate. Primera regla que me interesa que sepan porque procesalmente es relevante. Bueno,
¿Qué se puede haber embargado? A ver. Bienes muebles o semiovientes y bienes inmuebles. O sea, vos me vas a decir el código, está muy bien. Primero que nada, yo le diría dinero. Primero de nada, yo les diría que hay embargado dinero. ¿Sí? Que hay embargado dinero por dos motivos, o porque viene en el mandamiento el ejecutado dio dinero a embargo, o en algún momento lo puso en calidad de fianza, ¿sí? Entonces hay dinero embargado en el expediente. Por lo tanto, si hay dinero, una vez practicada la liquidación, directamente se le paga al ejecutante el capital, los intereses, y se liquidan costas y costas del proceso, y si el dinero es suficiente, se pone fin a la ejecución mediante el pago. ¿Sí? Ese es el modo más sencillo de cancelar la obligación que se instrumentó en ese título ejecutivo. Bueno, como dijo Melanie, supongamos que hay bienes muebles o semovientes. Ahí hay que hacer una distinción importante. Hay que ver si esos bienes muebles son registrables o no son registrables. ¿Sí? Si esos bienes muebles son registrables, hay que ver si pesa sobre ellos alguna prenda. ¿Sí? Hay que pedir informes y verificar que ellos no se encuentren prendados o grabados con alguna medida cautelar a los efectos de proceder a la subasta de esos bienes, ¿sí? Al igual que de los muebles no registrables. Los muebles no registrables se van a subastar también con el procedimiento que establece el código, donde se van a publicar edictos por 2 días, ¿sí? Y se van a establecer las condiciones de los muebles que se subastan. Tratándose de semovientes, cuando hablamos de semovientes, hablamos de animales en general, ¿sí? O sea, bienes que se pueden mover por sí mismos, bienes muebles que pueden moverse por sí mismos. Hablamos de animales, hay que ver si fueron embargados durante el trámite de la ejecución, puede ser que hayan sido vendidos antes, porque cuando los bienes están sujetos a desvalorización o pérdida, el juez puede ordenar su venta y dejar el producido de la venta para responder o sea, en garantía de representación de esos bienes, ¿sí? Pero en definitiva, la subasta de bienes muebles o semovientes es idéntica, y la subasta de bienes muebles registrables también. Lo que sucede es que requiere de algunos trámites previos que los muebles no registrables no requieren, ¿sí? No requieren. Bien. Supongamos ahora que lo que está embargado son bienes inmuebles, ¿sí? Bienes inmuebles, donde obviamente el trámite de subasta va a ser más complejo. En los bienes inmuebles va a haber que sortear martillero, va a haber que pedir informes de dominio, va a haber que pedir informes de anotaciones sobre esos inmuebles respecto de si se encuentran grabados con alguna medida cautelar o con hipoteca, ¿sí? O con hipoteca. Hay que pedir informes dominiales, es decir, quién es el titular del bien, informes de dominio. Hay que pedir a las entidades públicas informes sobre el estado de los impuestos que se adeudan sobre esos bienes, porque ustedes recuerden que en caso de subasta el Estado va a tener privilegio por los impuestos que adeuden esos bienes, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto inmobiliario. Se va a hacer publicación de edictos, y a diferencia de las otras subastas, acá va a haber una primera subasta con base. Base significa que el juez va a poner un precio mínimo de venta de ese bien, va a establecer una base, se puede empujar para arriba de esa base, nunca para abajo de esa base. Y recién, solo si fracasa esa subasta porque no hay oferentes, podría ordenarse una subasta sin base a los fines de producir ese bien, ¿sí? Cuando hablamos de producir el bien, es venderlo en subasta. Venderlo en subasta. Luego, el procedimiento de venta en subasta. Espérenme un segundo, por favor. Un segundo.
Marcelo, tenés que mostrarte, Marcelo. Nada, estaba ocupado, llegué medio tarde, por eso no Está. aprendí. Bueno, el procedimiento de venta en subasta. No, entonces, les dije, con base o sin base en la segunda convocatoria, cuando quedara sin efecto la primera por falta de oferentes. El procedimiento de venta de inmuebles en subasta generalmente es una seña del 10% que tiene que poner el mejor postor al momento de la subasta, donde se va a firmar un boleto y va a poner el 10% de seña, ¿sí? El saldo de precio lo va a tener que integrar cuando es citado por el juzgado a hacerlo, ¿sí? El juzgado lo va a intimar a depositar el saldo de precio. Si el comprador en subasta no integrare el saldo de precio, va a ser declarado postor remiso, ¿sí? Puede ser declarado postor remiso, se le va a cobrar, se va a perder la seña que puso, y el bien se va a volver a subastar. El bien se va a volver a subastar. Y además va a ser responsable por los daños, por los gastos que haya ocasionado su negativa a integrar el saldo de precio. ¿Sí? Imagínense que se publicaron edictos, se hicieron un montón de cuestiones importantes. Bueno, como ven, no hay nada complicado, son muchos artículos, pero no hay nada complicado. Dice el contenido del debate, pago del precio. Bueno, escrituración. Obviamente, importante, dos cosas. El artículo 587, que plantea la posibilidad de plantear la nulidad de la subasta, ¿sí? Cuando no se haya cumplido con alguno de los recaudos, la nulidad de la subasta, dentro del plazo de 5 días de realizada la subasta, dentro del plazo de 5 días de realizada la subasta. Y la otra cuestión importante a tener en cuenta, ustedes ya vieron derecho de las obligaciones, es que deben ser citados, ¿sí? Deben ser citados todos los acreedores, ¿sí? Del ejecutivo, toda vez que en la subasta pueden hacerse valer los privilegios, ¿sí? Es decir, el derecho a ser pagado con preferencia de otro, ¿sí? El derecho a ser pagado con preferencia de otro. Entonces, cuando yo pido informes de dominio y surge que hay un embargo anterior, por ejemplo, de ese bien, hay que citar al primer embargante al trámite de la subasta para que haga valer sus derechos en esa subasta, es decir, que se presente a cobrar primero que el interesado. Y hay un artículo que establece que si ese bien estuviera embargado en varios procesos, se va a subastar en el que se encuentre más avanzado, ¿sí? En el proceso que se encuentre más avanzado el trámite. Porque puede ser que un bien esté embargado en varios procesos. Hay un trámite también que es para practicar liquidación. La liquidación es la suma del capital reclamado más los intereses que determinó el juez, más los costos y costas del proceso, ¿sí? Eso son los rubros que forman parte de la liquidación, que la puede practicar tanto la actora como la demandada. La demandada en el caso de que la actora no lo hiciera, ¿sí? Y estuviera interesada en pagar. Y esa liquidación tramita en el expediente a los fines de, y una vez que queda firme, ahí se empiezan a hacer los pagos correspondientes, ¿sí? Una vez que queda firme se empiezan a hacer los pagos correspondientes. Esto es un trámite donde obviamente se pueden contradecir. ¿Está claro el trámite? Es fácil. Lo que determina el trámite de cumplimiento de la sentencia es la calidad de los bienes embargados. Es la naturaleza de los bienes embargados, ¿sí? Obviamente va a ser mucho más sencillo los bienes muebles no registrables y el dinero que un bien inmueble, ¿sí? Por la que la naturaleza del bien exige otros recaudos a los efectos de proceder a la subasta. ¿Está claro? Entonces, y en ese momento son inapelables las resoluciones por parte del ejecutado, solo puede plantear la nulidad, ¿sí? Dentro de los 5 días de la subasta, no de la ejecución, de la subasta, y siempre hay que citar
a los demás acreedores para que puedan hacer valer sus preferencias en ese proceso. ¿Está claro? Esta parte es la que muchos autores llaman proceso de ejecución. Dicen que la ejecución empieza con la sentencia de remate y termina con la subasta. O sea, con el pago. ¿Sí? Este sería el verdadero de ejecución, porque en definitiva es la ejecución forzada de la obligación. ¿Está claro? Son muchos artículos, pero no es complicado. ¿Está bien? No es complicado, es muy fácil. ¿Sí? Son más artículos que complicaciones. Eso es lo que quiero que sepan. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo había leído por ahí la posibilidad de una tercer subasta, me parece. ¿Puede ser? Sí, puede haber. ¿Sería como la segunda? No, porque a veces, me olvidé una cosa importante, y ahora lo voy a decir. A veces salen dos con base, lo que hace es reducir la base. En la segunda, reduce la base, y no obstante así, no encuentra comprador. Entonces, la tercera sale sin base. ¿Está claro? Bueno. Lo que me olvidé decirles es que una modificación al Código Procesal Civil permite la subasta electrónica. La subasta electrónica. La subasta electrónica se creó, está en el artículo, que ya les digo en cuál artículo está. Ya les digo en cuál artículo está. Es en el artículo 562. 562. ¿Sí? Que permite, cualquiera sea la naturaleza de los bienes, proceder a la subasta electrónica. En realidad, este sistema se creó o se generó a partir de la necesidad de combatir a las mafias que operaban en los remates. ¿Sí? ¿Están o están congelados todos? Hola, ¿están ahí? Ah, no, se me quedaron todos congelados por eso. A partir de la necesidad de combatir mafias que intervenían en los debates y presionaban o apretaban a la gente para que no ofreciera, para que no subiera el precio, etcétera, 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 se creó este sistema de subastas judiciales donde al no haber contacto físico entre las personas, el que puja libremente desde su casa con una computadora, ¿sí? A partir de un programa que está rodeado de seguridades y de una clave que te van a otorgar para participar. Entonces, vos podés libremente ir pujando sobre esos bienes. Se utiliza mucho este mecanismo de subastas electrónicas, siempre lo va a decidir el juez, pero se utiliza mucho en la venta en bloque de, por ejemplo, vehículos secuestrados por el Estado por falta de pago de patentes. Se producen los embargos, se produce el secuestro, se produce y nunca los vienen a reclamar a esos bienes. Entonces el Estado acumula bienes secuestrados y por ahí saca una subasta en bloque de automóviles. ¿Sí? Y esas pujas se hacen por internet, ¿sí? Donde se da un plazo, por ejemplo 24 horas o 48 horas para que vos puedas ofertar, ¿sí? Para que puedas ir ofertando. Esto lo que da es una garantía respecto de que es muy difícil que haya una violación a la voluntad, ¿sí? O una amenaza a los oferentes, ¿sí? Porque no participan físicamente ni se les conoce la cara. ¿Está claro? Eso es lo que me había olvidado. Eso es lo que me había olvidado. Vamos a ejecución de honorarios. Ejecución de honorarios. Un artículo solo es el artículo 58 de la ley 14.967. Los honorarios de los abogados. ¿Y por qué está considerada una ejecución especial? Porque si bien la propia ley dice que se va a seguir el trámite de ejecución de sentencia, ¿sí? Que se van a regir por las normas del trámite de ejecución de sentencia, la particularidad que tienen los honorarios son su carácter alimentario, porque son fruto del trabajo del abogado, ¿sí? Entonces tienen carácter alimentario, tienen carácter salarial para el abogado los honorarios. En virtud de esto van a estar exceptuados, va a estar exceptuada del pago de las tasas que regulan la actividad judicial, ¿sí?
porque en definitiva lo que está haciendo es persiguiendo el cobro de sus de su salario. Entonces van a tener exenciones impositivas respecto de tasa de justicia y todas estas cuestiones. Dice que a opción del reclamante, a opción del abogado en este caso, a cuyo favor se regularon honorarios, los honorarios que se pueden ejecutar son de dos clases: los pactados extrajudicialmente o los regulados judicialmente. ¿Sí? Una vez que quedan firmes, pueden ser ejecutados. El abogado va a optar por promover un incidente de cobro de honorarios o intentar el cobro dentro del mismo expediente en el que fueron regulados. Eso es opción del abogado. Y luego se rige por las reglas que ya vimos de las ejecuciones de sentencia. O sea, no trae tampoco ninguna complicación porque establece ya ese procedimiento, en ambos casos, tanto por incidente o o en el mismo expediente. ¿Sí? De las dos maneras son ejecuciones y de las dos maneras se rigen por el trámite de ejecución de sentencia. Por eso no están regulados dentro de las ejecuciones en general. Por eso no está como un título ejecutivo los honorarios. ¿Sí? Porque tienen la particularidad de ser alimentarios. ¿Está claro? Entonces no es lo mismo un cheque que un título ejecutivo de un honorario. ¿Está bien? Respecto de las ejecuciones fiscales, la ley 13.406 de la provincia de Buenos Aires, la 13.406, establece todo el procedimiento de ejecuciones fiscales en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Es un procedimiento, la ley es larga, pero tampoco tiene mayores diferencias con las ejecuciones. Voy a decir cuáles son las 4 o 5 diferencias que hay, nada más, que es lo que me interesa que sepan. ¿Sí? Igual le pegan una leída a la ley, pero no tiene nada novedoso la ley. La particularidad que tiene es que dice que los títulos ejecutivos para promover las ejecuciones fiscales son dos. ¿Sí? O la factura del impuesto que emite el Estado, ¿sí? La que le llega a tu casa, ¿sí? O el título de deuda que establezca el Estado, porque puede ser también producto de una multa. Por ejemplo, una multa de tránsito que vos no pagaste. Entonces va a haber una sentencia de un juez de faltas, esa sentencia va a ser notificada, al ser notificada y no apelarla, no impugnarla ni pagarla, va a generar la realización de un título ejecutivo con el cual se va a promover ese certificado de deuda, va a promoverse o va a presentarse como título ejecutivo. En ambos casos, la particularidad que tiene la ejecución fiscal es que es un título autocreado por el Estado. No interviene el deudor en el perfeccionamiento del título como en el cheque, en el pagaré o en otro. ¿Sí? Es el propio ejecutante el que emite el título ejecutivo. Es más parecido a la tarjeta de crédito. ¿Sí? O al saldo deudor de cuenta corriente. ¿Se entiende? Bueno. El artículo 7 de la ley establece el libramiento del mandamiento, igual que el mandamiento de intimación, pago y citación para oponer excepciones, igual, ¿sí? Se libra un mandamiento por 5 días, igual, ¿sí? O sea, 5 días para oponer excepciones tiene el ejecutado. Tiene más facilidades el Estado en la traba de medidas cautelares, porque está previsto por algunas leyes especiales la traba administrativa, no judicial, directamente ARBA o AFIP te embargan la cuenta del banco, por ejemplo, sin necesidad de hacerlo judicialmente. Entonces, muchas veces, cuando vos llegás a oponer excepciones, ya estás embargado. ¿Se entiende? Entonces, la medida cautelar se traba ante el mandamiento, en muchas oportunidades, con el título ejecutivo. ¿Sí? Y el artículo 9... Alguno que lo lea, por favor, el artículo 9 de la 13.406, por favor. Googleenla, 13.406, artículo 9. Establece las excepciones admisibles en el proceso de ejecución de sentencia. Acá lo tengo.
Dale. Las únicas excepciones oponibles en este procedimiento son las siguientes: incompetencia de jurisdicción, falta de personería en el ejecutante o sus representantes, inhabilidad de título ejecutivo, la cual deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas. En ningún caso los jueces admitirán en este proceso controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa. Las formas extrínsecas a las que se refiere este inciso son exclusivamente la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de la suma total de crédito o de sumas parciales y la identificación del tributo adeudado, pago total indocumentado, prescripción, plazo conseguido expresamente por acto administrativo documentado, pendencia de recurso conseguido con efecto suspensivo, litispendencia. Fíjense que cambian las excepciones admisibles. Hay una muy interesante, cuando habla del nuevo plazo, es cuando vos te acogiste una moratoria y el Estado te quiere ejecutar por el título original. Vos decís, pero si yo firmé una moratoria, que usted me dio nuevos plazos de vencimiento de la obligación, ¿sí? Entonces, esa moratoria te da lugar y te da prueba para intentar una excepción, ¿sí? Porque no es exigible la deuda. ¿Está claro? Entonces, establece con claridad ese artículo 9 cuáles son las excepciones admisibles. Y ahí tiene la otra diferencia con las ejecuciones comunes, ¿sí? O con las otras ejecuciones que ya fueron viendo. En general, cuando ustedes vieron ejecución prendaria, ejecución hipotecaria, fiscal, lo que van viendo que lo que se va modificando es el sistema de excepciones, ¿sí? Se van limitando cada vez más o siendo más específicas las excepciones, ¿sí? Luego, el procedimiento que establece la ley es un procedimiento ejecutivo común, ¿sí? Las particularidades que tiene son estas que les acabo de decir: la posibilidad de una medida cautelar distinta y tomada en sede administrativa, la limitación de las excepciones, la naturaleza del título ejecutivo, que es autocreado por el propio ejecutante, y no mucho más cosas, ¿sí? Es un trámite también muy sencillo, no reviste complicación, ¿sí? No conozco a nadie que se siente rendir examen de procesal en la segunda parte y le pregunten ejecuciones fiscales como primera pregunta. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ¿alguna pregunta de alguna duda que les haya quedado de algún tema o algo? Aprovechen ahora. ¿A alguno le quedó alguna duda, alguna cuestión pendiente, algo que no haya entendido? No les voy a decir hablen ahora o callen para siempre porque parece un casamiento. Otro tipo de ejecución. Distinta, sumaria. Bueno, lo único que me queda es desearle suerte, que Gracias, la van a doctor. necesitar. Que la van a Doctor, necesitar. yo no aprobé el primer parcial por un descuido mío, porque no estudié un tema y justo me toman eso. Bueno, me quedé libre. No voy a rendir el ¿Cuál no final ahora. estudió? ¿Cuál no ¿Eh? estudió? ¿Qué tema no estudió? No, ¿Qué tema no era un estudió? tema, un tema medular, pero era el último. Yo me tomé todas las clases que habíamos Pero tomado, ¿cuál las tema? estudié. Dígame, no me diga así. Caducidad de instancia, tuve que haber hablado mejor y bueno, no me fue. Era un tema medular. Me da vergüenza decirlo, pero bueno. Fue el único tema y suficiente como para no aprobar. Los demás temas los había leído todos. Bueno, lo cierto es que no voy a rendir el final ahora y voy a ver cómo lo preparo o si no la recurso. Solamente quería agradecerle las clases, doctor. Muy amable. Oscar, yo la recursaría. Es muy difícil libre esta materia. Ajá. No, casi seguro que la voy a recursar. Sí, porque es una materia, Muy además larga. es una materia medular, como dijo usted, es muy larga, y en la mesa libre, vos sacás una bolilla y te tocó esa bolilla. O Claro. sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el parcial hay temas que por ahí no te los preguntan, porque vos ya sabés, por las clases que ya ves más o menos por dónde pasa Sí. la cosa. ¿Sí? Ahora, en la mesa libre, te toca y Chao. te toca, digamos. Claro. No
no podés salir de ahí. Sí, sí, sí. Y es muy Es que- amplia la materia, muy amplia la materia. Y el programa de examen es mosaico. Claro. ¿Sabe qué quiere decir mosaico? Sí, sí. Temas alternados, sí. En cada orilla hay temas alternados de Claro. de todo. Te puede tocar uno, ¿entendés? Entonces no es fácil. Sí. Lo que tiene de bueno esta materia, bueno, es que es muy integradora, porque yo tuve que ahora, la había preparado bien al parcial, pero bueno, fue un descuido mío más que nada. Pero lo que tiene de bueno esta materia es que lo hace revisar a uno todo lo que es de Civil 1 y todo lo que es obligaciones, e inclusive hasta reales, es decir, que se repasa mucho materias anteriores, es como que integra uno lo que es el procesal civil, se integra en lo civil que se estudió hasta ahora. Exactamente. Sí, Eso pasa en general bastante en el derecho. Lo que pasa es que esta materia es, sí, es como. Por eso es compleja también. sí. Es una materia compleja. Bueno, Bueno, los veo a todos los demás. A Oscar no lo puedo ver, lamentablemente, el lunes, pero a todos los demás los veo bueno, y a Oscar lo veo en la cursada que viene. listo. Chicos, a los que rindan suerte. Gracias. Profe, ¿es a las Bueno, 9? mira la pregunta que me hace. ¿Qué sé yo? No sé a qué hora les dijeron. Pregúntele, no tengo ni Ok. idea a qué hora es. No, Bueno. no sé a qué hora. Averigüe usted, por favor, le pido. ¿Eh? Bueno, Gracias. gracias, Chicos, nos profe. vemos. Suerte a todos. Hasta Chao, luego, Chao. hasta profe. luego. Gracias. Chao, chicos, suerte.